Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Señor, pido, Padre, que tú nos reveles más de tu amor a nosotros, Señor, más de tu palabra, que podamos, Señor, ver el amor de Cristo hoy y podamos amarte como tú lo mereces. Habla, Señor, a cada joven, toca corazones, anímanos con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A causa de que es un día especial que estamos celebrando, el Día del Amor y la Amistad, es un mensaje diferente. No vamos a seguir con Romanos, pero hoy quiero que me acompañen a Génesis 5:24. El título de este mensaje es Caminando con Dios. Génesis 5:24 dice: y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El tema de hoy es caminando con Dios. Vamos a enfocarnos en este versículo. No sabemos mucho de quién fue Enoc. No sabemos cómo se miraba o qué profesión tenía. Pero lo que sabemos es de que Enoc caminó con Dios, que fue una persona que agradó a Dios. Y por esta razón dice la Biblia que Dios se lo llevó, que Enoc no experimentó la muerte, sino que Dios tomó a Enoc, lo sacó de la tierra de los vivientes y Enoc no murió. Otro personaje que pasó por eso fue Elías, que Dios lo tomó. Así que cuando Jesús fue llevado al cielo otra vez, esto no era algo nuevo para los judíos, pero ya sabían que Dios había hecho eso antes. Cuando nuestro Señor fue tomado, y un día también dice la Biblia que Él va a regresar y va a llevar consigo a aquellos que están en Jesús. Solamente sabemos esto de Enoc. Nos menciona en Hebreos, nos habla también de él, dice lo mismo, que agradó a Dios y que Dios se lo llevó. Sabemos también que era un predicador, podríamos decir, un profeta de Dios. Aunque en Génesis no nos diga, pero en la carta de Judas, no Judas el que traicionó a Jesús, sino Judas, otro discípulo, en el capítulo 1 y versículo 14, les voy a leer lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc habló de que un día, hablando cuando Dios va a venir a juzgar la tierra. Entonces parece que Enoc era un predicador, un hombre que hablaba la palabra de Dios, alguien que agradó a Dios. Y eso es algo que creo que es muy importante en nuestras vidas, que caminemos con Dios. Jim Elliot, un misionero, habló de su padre. Dijo: mi padre no sabe mucha teología, en el sentido que si le preguntas de ciertos teólogos o ciertas ideas teológicas, no te va a saber decir, no conoce sobre Calvino, sobre el arminiismo, pero era alguien que conocía a Dios, que caminaba con Dios. Mi pregunta es: ¿dirán eso de mí?
¿O dirán eso de ti cuando mueras? ¿Cómo van a resumir tu vida? A Enoc no le escribieron un libro. No dice mucho de él, pero lo poquito que dice nos dice que era alguien que caminó con Dios. Y he estado en funerales donde ha habido hermanos en Cristo que personas pasan y hablan de cómo Dios los usó, cómo fueron impactados por sus vidas. Y he estado también en funerales donde cristianos también, nadie ha pasado, porque vivieron sus vidas así, sin realmente una profundamente caminar con Jesús. ¿Se fue el micrófono o soy yo nomás? A mi oído, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, hoy quiero hablar de, uno, ¿qué significa caminar con Dios? Dos, ¿cómo podemos mantener ese caminar con Dios? Y tres, animarnos a seguir, y si no has comenzado, animarte a comenzar a caminar con Dios. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Hemos estado aprendiendo de Adán los sábados. Adán hablaba con Dios. Dios lo creó y caminaba Adán en el jardín y hablaba con Dios. Pero sabemos que Adán pecó. ¿Y qué pasó cuando pecó? Entró el pecado en él y pasó a nosotros. Y Dios lo llamó en el jardín, pero Adán se escondió. No vino con Dios y le dijo: Dios, ten misericordia de mí, perdóname, sino que se escondió, huyó de Dios. Y así pasó a todos nosotros esa misma actitud. Realmente nadie busca a Dios. Nos dicen Romanos, no hay nadie que busque a Dios. Y eso es triste, pero es porque somos pecadores. Fíjense cómo nos podemos apasionar por muchas cosas, por el deporte, por nuestra carrera, por nuestro trabajo, con otra persona. Buscamos, anhelamos ser el mejor en esa área, y estando un Dios creador, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y la gente no le pone atención o no lo busca. Fue Él que nos buscó a nosotros. Nos dice la Biblia que tanto Dios nos amó que mandó a Jesús. Y si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Entonces, somos considerados, antes de conocer a Cristo, somos considerados enemigos de Dios. No ves a dos enemigos caminando juntos, ¿verdad? Sino tienen que llevarse bien para ir caminando juntos. Entonces, primero, para que alguien pueda caminar con Dios, necesita ver esa reconciliación con Dios. Hay muchos religiosos que por fuera hacen los rituales, pero Jesús condenaba a los fariseos que eran así, porque su corazón estaba lejos de Él. Entonces, primero debe haber esa reconciliación. Jesús es nuestra paz y Él es el que nos hace estar en paz con Dios. Sí, Él es el que intercede por nosotros. Dios mira a Jesús, su sacrificio, y nos perdona y nos reconcilia por medio de la fe en Él, en el Hijo de Dios, por los méritos de Jesús, por la vida perfecta que Él vivió, por su sacrificio tan perfecto en la cruz y la sangre que derramó. Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él y la quitamos de nosotros mismos, dice la Biblia que fuimos justificados, declarados justos, sin mancha, limpios, delante de Dios por ese sacrificio perfecto de Cristo. Y es así, ya cuando somos reconciliados, así como dos amigos que se pelean y no se quieren ver,
y se reconcilian y caminan juntos. Empieza esta amistad, podríamos decir, empieza esta caminata con Dios. Entonces, nos ha dado a nosotros como creyentes este ministerio de la reconciliación. Le dice Pablo a los Corintios, Cristo en nosotros, rogándole a la gente, reconcíliate con Dios, regresa a Dios. Cuando somos salvos, cuando realmente entregamos nuestra vida a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu del mismo Jesús viene a nosotros. Nacemos otra vez. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Pero Nicodemo era un judío, era un hombre que conocía la ley, pero Jesús le dijo, Nicodemo, necesitas nacer otra vez, nacer de espíritu. Porque Dios había prometido que mandaría su espíritu, cambiaría nuestros corazones de piedra, los haría de carne y pondría sus mandamientos en nuestro corazón. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en el creyente. Cristo en ti. Nos dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. En el templo, en los tiempos de Salomón, hubo la ocasión cuando dedicaron el templo y la presencia de Dios entró en el templo y todos cayeron. Pero dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en ti si tú has creído en Jesús. Por eso nos hace una invitación. Hay una diferencia, no puedes vivir igual que el mundo si tú eres cristiano. No puedes. Si Jesús, el Jesús de la Biblia está en ti, hay un cambio y ya no eres el mismo. No significa que eres perfecto, hay momentos que caes, que fallas, pero dice que la semilla de Dios está en ti y ya no puedes vivir como antes. Y Juan dice esto en sus cartas, dice que uno debe de vivir, caminar como Jesús caminó. Acompáñenme a 1 de Juan 1, versículo 5 y 7. Primera de Juan 1, versículo 5 y 7. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tu vida no es diferente, ¿cómo es que podemos decir, camino con Jesús o Jesús está en mí? Por eso, si hemos nacido otra vez y el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando pecamos, te vas a sentir tan triste, tan infeliz. Porque Jesús está en ti. Y lo entristeces el Espíritu de Dios mismo en ti. Entonces, para caminar con Dios, primero es ser reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesús. Esa es mi primera pregunta para los que vienen aquí. ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes paz con Dios? Puedes decir, Dios es mi amigo. Quiero que te hagas primero esa pregunta. Caminar también significa progreso. No es como la caminadora que ven en los gimnasios que caminas en el mismo lugar por 1 hora y no te mueves. La vida cristiana no es así.
sino que caminas de un lugar a otro y continúas y continúas. Así es nuestra fe, nuestra vida espiritual. Juan habla de niños, de jóvenes y de adultos. Cuando uno viene a la fe es como un pequeño bebé. Entonces, un bebé es muy bonito, ¿verdad? Pero pasan 6 meses, un año, y si sigue así, dices, oye, como que algo pasó. Y pasan años y sigue siendo bebé, ya como que no está tan bonito, ¿eh? Pues que estás esperando a que crezca, con los alimentos, que cambie su cuerpo, que haya ese cambio. Pero así somos nosotros. Si en tu vida con Jesús no vas caminando, no vas progresando, te quedas en un lugar o retrocedes. Mi pregunta para ti es, ¿dónde estás en tu caminar con Jesús? De hace un año a hoy. ¿Te quedaste ahí? ¿Te quedaste sentado ahí? ¿Dejaste de caminar? ¿O has avanzado y lo has conocido más y más y más? ¿O te quedas atrás o sigues para adelante? ¿Dónde está tu caminar con Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo retroceder? Debemos de continuar, de crecer, de conocerlo, de cambiar, de que Jesús cambie nuestras vidas, nuestra mente, nuestra manera de vivir. Que la gente pueda decir como dijeron de los discípulos cuando predicaron y los mandaron a golpear. Y Pedro habló con tanto valor. Los líderes religiosos dijeron, estaban con Jesús. Habían reconocido, esos hombres fueron enseñados por Jesús. Mira cómo hablan, mira el valor que tienen, mira cómo viven. Que eso digan de nosotros. Ahora es, ¿cómo podemos mantener ese caminar con Dios? ¿Cómo le hacemos para no retroceder, para no regresar? ¿Cómo le hacemos para seguir adelante y seguir creciendo? Una de esas cosas es la palabra de Dios. Jesús es llamado a la palabra. Dios habló y los cielos se crearon y esa palabra, Dios mismo se hizo hombre. Y la palabra de Dios se compara con una espada de 2 filos que atraviesa tu corazón, que puede quebrantar cualquier corazón. La otra vez les publiqué la historia de George Whitefield, donde él era un predicador de la palabra, que Dios lo usó para que miles se convirtieran, y había un grupo de personas que les gustaba disturbar siempre sus sermones. Había gente que a veces le aventaban gatos muertos, frutas, verduras para disturbarlo, y había un grupo que le encantaba hacer eso y lo seguían a todas partes, pero para disturbarlo. En una ocasión se van a un bar y tenían ese tiempo los sermones impresos y empieza a leerlo. Ese hombre burlándose, repitiendo las palabras de George Whitefield. Y lo está leyendo, lo imitaba muy bien, ya que Whitefield era muy emotivo y se movía mucho y lloraba por compasión por la gente. Y empezó el hombre burlándose y cuando lo lee, llega a un punto donde queda tan quebrantado, se sienta, no puede hablar y reconoce, soy un pecador. Leyó, recuerdo que decía, arrepiéntete. Y Dios, por medio de la palabra, quebrantó su corazón. Quebrantó su corazón. En el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. David hablaba de la palabra de Dios, dice, es mi meditación todo el día, decía David. Tu palabra es más dulce que la miel para mí. Josué 1:8, no lo tienen que buscar, pero se los voy a leer. Dios le dice a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús dijo que mi palabra permanezca en ti. Yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia, como empezar a leerla más seguido a los 15 años, yo me quedaba dormido, no la entendía y también tenía como, pues, la traducción es medio española, ¿no? Vosotros y yo me quedaba dormido. Hasta que cuando le entregué mi vida a Jesús, todo cambió. Le entendía y me llegaba y me hablaba de lo que estaba pasando ese día. Y Dios era tan presente. Es el único libro que el autor está presente cuando lo lees, si lo buscas de corazón. Hay gente que lo lee para buscar algo mal de Dios, algo para empezar a argumentar, pero si tú vienes de un corazón sincero y buscando a Jesús, Él se muestra en su palabra. ¿Cómo llegas a conocer a un amigo? Porque pasas tiempo con él, porque hablas con él. Me imagino que cada uno de nosotros tiene personas en su vida que puedes haber conocido por 5 años, 7 años, pero a lo mejor ni siquiera sabes su color favorito o su comida favorita. A ver, ¿quién aquí sabe mi comida favorita? Nadie, miren nomás. Muy mal. ¿Ven? Allá veo a Alan y Ana viendo, ¿qué será? Dicen. Y viven conmigo. Bueno, ¿se dan cuenta? Podemos conocer al vecino, su nombre, saludarlo, pero ¿es eso una amistad profunda, una amistad que lo conoces, que sabes quién es, qué le gusta, qué no le gusta? A veces nosotros podemos hacer lo mismo con el Señor Jesús. Sé quién eres, sé qué hiciste, pero conoces su corazón, conoces su voluntad en tu vida, conoces su palabra. Yo he estado leyendo el Evangelio de Juan últimamente y yo creo que en mi vida lo he leído, no sé, más de 20 veces o más, ese Evangelio de Juan, hasta 30, es uno de mis favoritos. Y recientemente aprendí cosas de Jesús que yo no sabía. Lo leí más cuidadosamente, con más atención, y me maravillaba de la persona de Jesús, de su corazón, de su compasión. Y por eso es importante que estemos en la palabra, que realmente nos profundicemos, no solamente leerla, pero meditarla, que no sea como que pasa el agua por la tubería y se va. Así es a veces, pero que realmente esos versículos los atesoremos en nuestros corazones, los pensemos, los oremos, los memoricemos, que sean parte de tu vida y que conozcas
quién es Dios a través de la palabra. Porque al leer la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al estar oyendo la palabra de Dios, aprendes quién es Él y empiezas a leer de Él abrir el mar para Israel, y luego lees que Él hizo las estrellas y las conoce por nombre, y luego lees que Él te amó antes de que nacieras, y empiezas a maravillarte, empiezas a conocerlo, empiezas a ver qué le agrada, qué no le agrada. Pero me da mucha tristeza cuando me doy cuenta a veces que hay personas que no están en la palabra. Me da mucha tristeza, porque le digo, Señor, aquí estoy cada sábado diciéndoles que los amas, diciéndoles que moriste por ellos, y no veo, Señor, en ciertas personas no veo esa hambre, no veo esa sed, no ven el precio que pagaste, no están en tu palabra. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no queremos conocer a Cristo? Es importante estar en la palabra, en orar y decir, Dios, háblame, muéstrame quién eres tú, enséñame, cámbiame. Desearla como que sea más dulce que la miel, que te llenes del gozo de Jesús mientras estás en la palabra, que sea lo más preciado para ti, que vengas a ella en la mañana y cada momento que puedes la medites y la digas. Tu tesoro tan preciado, porque es la palabra no de hombre, pero la palabra de Dios. Ahí encuentras su voluntad, ahí encuentras sus mandamientos, ahí encuentras quién es Él. Joven, ¿estás en la palabra cada día? ¿Es tu deleite? ¿O lo haces porque te dicen hacerlo? Eso es caminar con el Señor. Pues ahí es donde Él te habla a tu corazón, te guía. El otro punto para mantener nuestro caminar con Dios es la oración. La oración para un cristiano es como uno que respira. Si deja de respirar, ¿qué pasa? Te pones rojo, te desmayas y después te mueres también si no respiras. La oración es esencial porque estás hablando con Dios. Estás hablando con el Creador. No puedes poner excusa de que no tienes saldo o celular. Él está siempre ahí atento. A cualquier hora del día tú puedes venir, Padre. La oración es tan importante. Oración cada momento, al levantarte, al ir a trabajar. Tienes unos minutos libres y mandas tus mensajes al cielo. Señor, ayúdame, Señor, guíame. La oración es tan importante. Jesús habló no solo de esa oración que estamos durante todo el día, que dice Pablo, orar sin cesar, sino orar sin cesar, ¿verdad? Pero orar sin cesar. No se acaba la oración, sino todo el día es una oración. Todo el día estás hablando con Dios, estás manejando, los que manejan, ¿verdad? Estás hablando con Él. Todo el momento estás hablando con Jesús, platicando con Él. Pero Jesús habló también de la oración privada. Él nos dejó el ejemplo. Él iba al monte y oraba al Padre, y Él le decía a los discípulos, cuando ores, ve a tu cuarto, cierra tu puerta y ora en secreto. Ora. A veces nos enseñan a orar, que orar es poner tu lista de cosas que quieres. Señor, te pido por esto, por esto, por esto. Pero orar es más que eso. Orar es comunión. Es
hablar con Dios. Es adorarlo. Hasta le cantas, lo exaltas, lo adoras por quién es Él y cómo te ha amado a ti. Y confiesas tus faltas. Y también le pides por tus necesidades, tus problemas. Pero es algo tan precioso. Yo recuerdo cuando empecé, pues mi costumbre era, leo un poquito en la mañana, unos 15 minutos, oro antes de comer, digo algunas peticiones. Así está bien, yo pensaba. Pero recuerdo cuando después de mi accidente que dije, tengo que buscar a Dios. Recuerdo leer de los predicadores que a veces les menciono a los misioneros. Y me sorprendía. ¿Por qué oraban tanto? Me preguntaba. Había personas que horas al día era de oración y se postraban al piso y adoraban a Dios. Se me hacía muy, muy extraño. Y recuerdo escuchar el testimonio del hermano Paul Washer que hablaba de que se paraba en el parque a compartir la palabra, pero no había poder, no había nada. La gente no era conmovida. Y él dijo, voy a buscar a Dios hasta que muera. Tengo que encontrarlo, decía. Y dice que se ponía su alarma cada 15 minutos porque se quedaba dormido en el armario, pero todos los días, hasta 3 horas a veces. Y decía, Dios, te necesito, Dios, ocupo más de ti en mi vida, algo de Dios en mí, yo no puedo, quiero conocerte. Y así estuvo por meses, hasta que un día el Señor dice Washer que el Señor le mostró, y dice que él cayó al piso con miedo, dijo, Dios vino a matarme. Pero después dice que su corazón se regocijó, hablaba salmos y cantaba a Dios. Y hablaba de la presencia de Jesús tan real. Y es un hombre que Dios usó mucho para, cuando hablaba la palabra, te quebranta. Pero era porque era una persona que buscó a Dios. Y jóvenes, la oración es tan importante. Si vas a hacer algo para Dios, si no oras, no va a tener impacto en las personas. Necesitas buscar a Dios. Para cualquier decisión, para cualquier problema, necesitas buscar a Dios. No orar solo porque tienes que hacerlo, pero lo disfrutas. 1 hora pasa rápido. Lo disfrutas porque estás en la presencia de Jesús y lo sabes y lo sientes. Porque Él dijo, si me buscas de todo corazón, me encontrarás. Porque me buscas de todo corazón. Les voy a contar algo. No es para enaltecerme, porque de hecho después dejé eso y cometí muchos errores, muchas fallas. Y luego permití áreas en mi vida que fallé al Señor mucho tiempo y en su gran misericordia me levantó. Pero cuando empecé con el Señor, recuerdo que mínimo 2 horas al día, en la noche, a veces hasta 3, de buscarlo, de orar, de pedir que hiciera algo en mí, de conocerlo. Y me hablaba, me enseñaba, me contestaba oraciones increíbles. Era tan precioso sentir la presencia de Jesús porque lo buscaba y otros hermanos también, pero después lo dejé, la oración, y caí y fallé y me levanté y mi vida tardó en regresar como era antes, pero joven, ¿oras
oras al Señor? ¿Lo buscas? ¿Lo buscas de corazón? ¿Qué dice que? ¿Cómo no buscarlo? Me pregunto, ¿verdad? Porque también yo después me enfrié tanto. Por fuera todos pensaban que era un gran hombre de Dios y mi corazón frío. Si Él te ama, Él te hizo, Él te formó, Él derramó esa sangre por ti, Él tomó tu lugar. Debe haber en ti un hambre de conocerlo, de decir, Cristo, ¿quién eres? Tú eres Dios y te hiciste hombre y tú me amas y tú en la cruz cargaste mis culpas y te levantaste y me has perdonado de todas mis fallas y me das vida eterna y me buscas, Señor, y me hablas en tu palabra y me levantas y me guías y piensas en mí. Debe de haber en tu corazón, joven, un deseo de necesito conocerlo, necesito buscarlo. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? No solamente quedarte con el pensamiento, la idea de sé que está Jesús, pero lo conoces de lejos. Lo saludas de lejos como al vecino. No, pero Señor, quiero caminar contigo. Quiero que me enseñes, quiero que me guíes. Y que oremos. ¿Cómo mantenemos nuestro caminar con Jesús? En la palabra, meditando, orando. También ser guiados por su Espíritu. Muchos piensan que Dios está lejos de su creación y no se involucra. Y otros hacen lo contrario, otros se dejan guiar solo por sus emociones. Pero Dios es un Dios que se involucra con nosotros, que su Espíritu nos guía. Tú a veces no sabes, no entiendes, pero te da una paz de hacer algo o no te permite hacer otra cosa. O cuando oras por decisiones te guía y tú tratas de ser sensible a su Espíritu y ser obediente. A veces que es como ve a hablar con tal persona y tú no quiero, pero sientes que tienes que hacerlo y vas y de repente pasa algo que no imaginabas. Pero estamos caminando con Jesús y día a día nos va guiando y claro, debemos de compararlo con la palabra, ya que Él no nos va a decir algo que está contrario con la palabra, para no dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? Pero todos los días estamos en la palabra y estamos caminando con Él. Y nos está guiando, y nos está diciendo, y nos está regañando a veces. Pero ser sensibles a su Espíritu. Y otra cosa es obedecer sus mandamientos. Si queremos seguir progresando, necesitamos obedecer los mandamientos. Recuerden cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Tal vez podamos venir a la reunión aquí y cuando cantas tal vez levantas tus manos. Tal vez le pusiste en Facebook que eres cristiano. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy obedeciendo sus mandamientos? ¿Te recuerdas del mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que se amen unos a otros como yo los he amado. Si amamos a Jesús, vamos a querer obedecer sus mandamientos. Conocer su palabra y Señor, cada vez que la leas, ¿qué quieres que haga? Cuando amas a alguien, no quieres ofender a esa persona, quieres agradar a esa persona. Y Jesús dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. ¿Sí?
si tú me amas, obedece mis mandamientos. Otra manera en nuestro caminar con el Señor son las circunstancias a nuestro alrededor. A veces nos da bendiciones, a veces nos quita, a veces nos permite sufrir, a veces nos permite enfermedad. Podemos ver eso en Ageo, cuando manda al profeta Ageo que hable a Israel. Y Israel había dejado de construir el templo de Dios por 14 años y Dios le dice, ustedes están construyendo sus casas y no se acuerdan de construir mi templo donde adoran mi nombre. Y dice, les quité la lluvia, sembraban y no podían hacer nada para que se convirtieran a mí. Mira a tu alrededor las circunstancias que Dios te ha puesto y pregúntate y ora y camina con Él en eso. Yo mismo se me ha complicado más la salud estos últimos días y digo, Señor, ¿qué hice, Señor? ¿O qué me quieres enseñar? O no entiendo, muéstrame, Señor. O a lo mejor no quieres que vaya a esa dirección, tal vez esta. Pero Dios en todo está caminando con nosotros, mostrándonos las circunstancias. Otro punto para seguir progresando, seguir caminando con el Señor es estar con creyentes. Así como estamos nosotros, el no congregarte o el no estar con hermanos en Cristo te va a enfriar. Pon una flama, pon otra y hace que se prenda más fuego, ¿verdad? Y así, como el hierro afila otro hierro, así estar en esa amistad, en esa, como hermanos en Cristo, estar juntos, aprender juntos, crecemos. Recuerdo un tiempo que trabajaba los fines de semana en Estados Unidos y me sentía tan seco porque no podía ir a la iglesia. Pero lo que yo vivía era de estudios bíblicos en casa. Y en la escuela me juntaba con 1 o 2 creyentes y siempre les preguntaba, dame algo de comer. ¿Y cómo? No, palabra, dije, dame un versículo. ¿Qué has disfrutado? Y ellos me decían cómo el Señor había hablado en sus vidas y para mí eso era un alimento. Y yo les decía, mira, quiero compartirte esto. Pero me di cuenta de la necesidad de estar con otros creyentes y cómo me animaba a mí a seguir buscando a Jesús. Así que sigue viniendo. O por alguna razón, si no puedes, si vives en otra parte, busca a otros creyentes. Pero si te apartas, te enfrías. Te enfrías. Jesús compara a los creyentes como el cuerpo de Cristo. ¿Acaso le puedes decir a la mano, no te necesito? No. ¿O al pie? Cada miembro es importante, aunque tenga diferente función. Así nosotros somos un cuerpo. Nos necesitamos. Somos hermanos. Claro, tenemos fallas cada uno de nosotros, a veces puede haber peleas, pero somos hermanos. Fuimos comprados con la misma sangre. Y es importante que nos amemos unos a otros, nos cuidemos unos a otros, nos animemos unos a otros. Y así crecemos juntos. Imagínate que un brazo esté bien fuerte y el otro no. Sería un poco raro, ¿no? Hasta en mi propio cuerpo tengo un problema de desbalance muscular, donde ciertos músculos están muy tensos y los otros muy débiles y me causa mucho dolor. Porque por mi postura o ejercicios, ciertas áreas del cuerpo se trabajan más y las otras no. Y desde entonces llevo 1 año con dolor que no se me quita por ese desbalance. Y me hizo pensar mucho
como hermanos en Cristo, somos una familia. Y no quieres ver que el otro está allá mientras uno viene acá, vamos juntos, animarnos. Si alguien falla, no lo avientes afuera, tú ve y levántalo. Reconcíliate con Jesús. ¿Sí? Somos hermanos, necesitamos, y por eso cuando nos reunimos, me gusta a veces que varios compartan algo, un versículo o digan algo. Porque cuando iba a los estudios bíblicos en los sábados en Estados Unidos, éramos un grupo de 4 o 5 personas, pero cada quien aportaba algo. Alguien decía un versículo y eso animaba a alguien que lo ocupaba. Otro decía, vamos a cantar este canto, y era lo que yo necesitaba. Y al final, todos participaron en el servicio. Todos aportaron algo. Cristo se movió entre todos, no solo el que hablaba enfrente, pero cada uno. Eso era iglesia. Entonces, como resumen, nos enfocamos en caminar con Dios del ejemplo de Enoc, que caminó con Dios, agradó a Dios, Dios lo tomó. Vimos qué es caminar con Dios, que es cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en el Hijo de Dios, en sus méritos, en su sacrificio, que podemos ser rectos delante de Dios. Su Espíritu viene a nosotros. Y caminar con Dios significa el progreso, ir avanzando, ir creciendo en Jesús. Y vimos cómo podemos mantener nuestro caminar con Dios, que es estar en la palabra de Dios, oración, ser sensibles a su Espíritu, obedecer sus mandamientos, ver las circunstancias a nuestro alrededor, estar con otros creyentes. Así que ahora solamente quiero terminar animándote. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamo siervos o esclavos, sino amigos, porque lo que yo sé se los he dicho. Abraham era llamado amigo de Dios. Dios quiere estar tan cerca de ti como no te imaginas. Dios quiere enseñarte tantas cosas. Quiere mostrarte quién es Él y que lo adores. Quiere usar tu vida como no te imaginas. Pero es un caballero, como mencionó Iraís. Ahí va a estar siempre recordándote, hasta por medio de este sermón, que te ama, que dio su vida por ti. Pero es tu decisión, joven. ¿Hasta dónde quieres caminar? Es tu decisión. Solo te puedo decir, como el salmista, prueba y ve que el Señor es bueno. Y a veces nos sentimos tan privilegiados cuando conocemos a alguien importante o alguien conocido. Uno se emociona, estoy hablando con tal persona y mira, es muy conocido en esta área o en aquella de nuestro trabajo, o mira cuántos seguidores en Instagram tiene, ¿no? Nos emocionamos, conozco tal persona. Pero cuánto más privilegio poder hablar con Dios y conocerlo a Él. ¿Caminas con Dios? Te animo, camina con Dios. Y si no caminas con Dios, te animo a que hoy mismo tomas esa decisión y camines con Dios. Que clames a Jesús y le pidas perdón por tus pecados, lo reconozcas y le entregues tu vida, tus sueños, tus anhelos, todo. Pide que te justifique, que su Espíritu venga a ti. Pídele que nazcas otra vez. Es algo que Él hace. Si ya eres creyente, pero te quedaste sentado o retrocediste, te animo, joven, levántate, levántate. Él vino a morir por pecadores. ¿Sí? Yo crecí en la iglesia y hubo un tiempo que fallé a Dios.
Y yo pensé, ya no me va a perdonar. Y pensé, bueno, entonces, pero no me quiero alejar. Pero el Señor en su misericordia, como a Pedro, me mostró su perdón. Porque Él vino a salvarnos, porque no quiere que nos perdamos. Así que si estás caído, cansado y vienes aquí, te animo y te digo, levántate, tómate de la mano de Jesús y camina con Él. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, pido, Señor, que nos ayudes a conocerte, a caminar contigo. Dios, yo te pido, Padre, que tú pongas ese deseo en cada joven aquí de buscarte. Que tú, Padre, pongas ese deseo de estar en tu palabra y que cuando vengan a tu palabra, que tú les hables. Padre, pido que amen la oración, que vean, Señor, tu gracia, tu amor. Señor, pido que avivas cada corazón, incluyendo el mío, Señor. Por favor, Padre, te lo pido, porque lo pido en el nombre de Jesús. Tú dijiste que si pedíamos en tu nombre, tú nos escuchabas. Señor, por favor, llena cada corazón de tu amor, de tu presencia. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas. Y ayúdanos a caminar contigo, Señor, como caminó Enoc. Y ese día que tú vengas, tómanos contigo, Señor. También te pido, Padre, si hay alguna persona que no se ha entregado a ti, Señor, o alguien que nos está viendo en la transmisión que no se ha entregado a ti, Padre, por favor, salva su alma, escucha su clamor, perdona, Señor, justifícalo, tráelo a tus pies, dale tu paz, tu perdón, Señor Jesús. Te pido que muchas personas puedan conocerte, Señor, a través de estos servicios, de estas transmisiones, de los alcances. Y gracias que tú eres nuestro amigo. En el nombre de Jesús, amén.